Con el doctor Gustavo Costilla Campero, jefe de infectología. Vamos a hablar de la situación que está pasando la provincia con esta segunda ola, con los casos que van aumentando. Lamentablemente también por estos días se está dando un número elevado de decesos. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a Más Noticias. ¿Cómo está usted? Buenos días a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, doctor, ¿en qué situación epidemiológica estamos? ¿Cómo está la provincia hoy? ¿Cómo se está atravesando esta segunda ola? Bueno, la situación sigue siendo una situación de calma, una tensa calma en el sentido de seguimos observando este aumento sostenido de casos, digamos, que tiene una meseta muy alta, digamos, en los últimos días principalmente, pero que está reflejando, claramente está reflejando cómo está ocurriendo la transmisión viral en la comunidad. Es decir, hay una enorme cantidad de personas expuestas y esto va a aumentar, esto se va a observar seguramente en los próximos días y próximas semanas. Es lo que está ocurriendo en el área del AMBA, que en estos momentos están en la fase tal vez más crítica de esta ola y que nosotros la vamos a sufrir o la vamos a ver si es que estas medidas sanitarias, de restricciones, de seguir generando conciencia, de que las personas sigan aplicando todas las medidas que se están recomendando de una manera de autocuidado, pero también de cuidado hacia el resto de la población, podríamos llegar a sostener que esto no siga aumentando de forma tan acelerada y permitiendo que incluso el sistema de salud, tanto el subsector privado y el subsector público que están teniendo la atención en cuanto a la capacidad de atención, pueda ir alistándose y pueda ir teniendo la capacidad para contener esta demanda. Entonces, muy importante que la población tenga conciencia de la gravedad de la situación. O sea, el pronóstico, así como estamos viendo, en vez de el pronóstico de una gran tormenta, que esto sea una llovizna que sea, aunque sea continua, pero que nos permita mantener algunas de las actividades que se siguen haciendo todavía en nuestra comunidad. Doctor, las variantes de las nuevas cepas de COVID están afectando a gente joven, a los chicos. ¿Qué consecuencias pueden tener? ¿Tiene el mismo grado de letalidad que la primera ola? Mira, siempre hay variantes, hay muchísimas variantes, pero hay algunas que son las que se llaman variantes de preocupación, que son aquellas que son identificadas. Sí, te puedo decir que muchas de las infecciones con las cuales está ocurriendo en la población pueden ser o que están ocurriendo por diferentes variantes. Incluso algunas no modifican ni su presentación clínica ni su forma de transmisibilidad. Pero hay variantes que nos preocupan, que son estas variantes, algunos le llaman cepa, pero no son cepas. Estamos hablando del mismo virus con una variación antigénica que le permite tres cosas. Una es dar una mayor contagiosidad, es decir, dar mayor capacidad ante la misma exposición. Es más probable de que esa persona tenga 2 veces más probabilidades de adquirir la infección que con las variantes originales. La otra es que tienen el riesgo de eludir el sistema inmune hasta de aquellas personas que han tenido infecciones previas. Por lo tanto, existe la probabilidad de tener más reinfecciones que la que podríamos predecir con las variantes originales. Y todavía sigue preocupando algunas de estas variantes que están circulando en el mundo, algunas ya llegaron a Wuhan, sobre todo, por ejemplo, la variante sudafricana, que no la tenemos, pero que en caso de presentarse tiene la capacidad de... A ver. Bueno, tenemos alguna dificultad con el audio ahí. Sí, ya vamos a retomar con el doctor Costilla Campero. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces esta es la situación con las variantes. De cualquier manera, estas variantes están afectando a personas más jóvenes. Una situación comprometedora con muchos casos que se están conociendo. ¿Hay una particularidad ahora que afecte a los niños? Bueno, todavía ya vamos a restablecer el contacto con el doctor Costilla Campero. Hable por retomar este contacto.
Sí, disculpen, se había cortado la conexión. Sí, volviendo al tema de lo que me preguntaste sobre cuál es la situación en cuanto a la diferencia que hay con la primera ola, en cuanto a la población que es afectada. Justamente lo que se está observando en la ciudad de Buenos Aires principalmente es la afectación de personas mucho más jóvenes, desde ya menores de 50 años, y la característica es que muchos de ellos han requerido hospitalizaciones y están en terapia intensiva, en cuidados intensivos. Y con respecto a los niños, también hay reportes tanto del Hospital Gáfara como del Hospital Gutiérrez, son hospitales de referencia de complejidad en pediatría, y en muchos otros hospitales también del país se están observando casos en niños que requieren también hospitalizaciones y áreas de cuidados intensivos. Estas variantes que pueden transmitirse tan fácilmente también afecta, esto es la idea a toda la población, esto es la idea que todos somos vulnerables. Nadie tenemos una inmunidad natural como para decir que no nos va a afectar, por lo tanto todos nos tenemos que cuidar. También, justamente lo que yo tal vez voy a reiterar es el tema de por qué una persona que ya ha tenido una enfermedad COVID en el año anterior tiene que seguir cuidándose. Porque sus anticuerpos, que si bien lo ha generado, puede ser no suficiente como para no permitir una reinfección. Y una reinfección tal vez con nuevas variantes que tienen muchas de estas características. Por lo tanto, todos tenemos que seguir cuidando. Y también, como tenemos esa probabilidad de que estas variantes puedan eludir al sistema inmune, incluso en las personas vacunadas, y también sabiendo que las vacunas no son el 100%, que todas las personas van a adquirir el 100% de la capacidad de respuesta inmune, es que va a haber personas aún vacunadas que van a tener la probabilidad todavía de adquirir la infección. Debemos seguir cuidándose. Lo bueno de la vacuna es que está demostrado y hay evidencia de que la persona vacunada, si adquiere la infección, va a desarrollar una infección mucho más leve, mucho más limitada, sobre todo si son grupos vulnerables, son grupos de riesgo, y esto va a impedir una hospitalización y tal vez la complicación es mucho más grave, como es llegar a la muerte en caso de no poder detener la progresión de la infección. Por lo tanto, es muy importante que, a pesar de tener infecciones previas, de estar vacunado o incluso de no haber estado todavía con exposición a COVID, de que todos sigamos cuidando. Hay que generar esa conciencia de que el uso de barbijo, el distanciamiento, el tener el distanciamiento de 1 metro a 2 metros entre personas, sobre todo si vamos a estar en exposición o en algún tipo de contacto por más de 10 minutos, el tema de los ambientes bien ventilados, el lavado frecuente de las manos y de la limpieza de la superficie, es clave para que todos ayudemos a detener o a disminuir la exposición que tenemos en este momento. ¿Se aconseja doble barbijo? ¿Cómo está la situación? Porque hay mucha gente que lo está usando. Mira, primero, barbijo. Tendríamos que ver que todas las personas que nosotros podamos ver en la vía pública y en cualquier situación de exposición al público debería estar con barbijo en su ambiente laboral, en su ambiente de, digamos, ya sea porque salió a hacer algún tipo de trámite, en el transporte público. Eso es clave. No podemos ver en este momento, y eso es una responsabilidad de todos, una responsabilidad social, de usar el barbijo. El uso del doble barbijo surgió porque vamos conociendo un poco más de la dinámica de transmisión del virus, y hubo algunos estudios y alguna evidencia que ha demostrado que el año anterior hablábamos mucho de la transmisión por gotas, que era muy importante, y por eso es las dos medidas clave, el barbijo y el distanciamiento de 1,5 metros a 2 metros, porque de esa manera esta gota no podía llegar a la otra persona, o se impedía o se limitaba que esta expansión se podría dar. Pero también se conoce de que también se puede transmitir por pequeñas gotas. Es una, digamos, otra de las alternativas de transmisión que tiene el virus, que son pequeñas microgotas que son aerolizadas, es decir, aerosoles. Lo que tienen los aerosoles es que no se sedimentan fácilmente, entonces se mantienen en los ambientes y pueden estar a veces 20 minutos en un ambiente, y este aerosol puede incluso llegar
no solamente a tapar el tema del barbijo, sino también en la conjuntiva. Por lo tanto, el uso de protectores oculares también se suma, es una medida adicional que puede ayudar sobre todo a personas que trabajan en ambientes cerrados en atención al público. Y el doble barbijo es justamente porque el tapaboca tiene un nivel de filtrado limitado, no así los usos de barbijo que son a veces de 3 capas o barbijo quirúrgico se llama. Pero a pesar de eso, el barbijo que detiene justamente la areolización son los barbijos que utiliza, básicamente que tiene que utilizar el personal de salud en la atención, que son los llamados barbijos N95 o barbijo respirador. De cualquier manera, nosotros usando doble barbijo podemos también sumar, esto es como podríamos decir un airbag, podemos darle otra protección más, sumar protección. Pero de cualquier manera no es una recomendación, digamos, que podemos decir que todo el mundo ya doble barbijo, porque primero usemos todo un barbijo de la mejor manera. Si todos usáramos un solo barbijo, la transmisión disminuiría bastante. Doctor, para ir finalizando, los chicos están con clases presenciales. ¿Esta modalidad corre riesgo? ¿Puede seguir aplicando en medio de esta pandemia? Mira, todas las actividades presenciales corren riesgo de poder detenerse y de ser necesario tal vez suspenderla, depende del escenario. Como está la situación en el momento de Tucumán, se pueden realizar las clases presenciales cumpliendo todos los protocolos. La transmisión institucional, o sea, dentro de las instituciones educativas, es mínima porque se cumplen los protocolos. Todo esto que hablamos se está haciendo claramente y entonces tal vez la dificultad de tener clases es el tema del transporte, el tema de las aglomeraciones, pero si nosotros podemos limitar todo lo que significa fuera de este tema de las clases se deben mantener presenciales. Pero esta situación se puede cambiar. Si nosotros, lo que está pasando esta semana, la otra o dentro de 2 semanas, estamos por encima de un número que ya es exagerado de casos, que no es lo esperado, más de 1.200 casos y mucho más, tal vez sea necesario parar todas las actividades presenciales. Por último, los números de los casos acá en Tucumán que se están dando, ¿están dentro de los parámetros normales? ¿Era lo esperado o ustedes esperaban un poco menos? No, así a nivel de lo esperado, esto no es esperado, digamos. Lo que se está observando, justamente lo que nosotros vimos y cómo se fue subiendo la curva, que teníamos aproximadamente un promedio de 100 casos o 200 casos máximo, pasó a 400, ahora está casi en un promedio de 600, 700 y seguramente esto va a seguir subiendo. Es preocupante, muy preocupante, no es lo esperado porque lo está poniendo atención al sistema. Y ustedes ya seguramente han dado noticias de cómo está la situación del sector asistencial, principalmente el privado, que hay mucha tensión, mucha dificultad de poder, disponer de camas, y también en el sector público que se está alistando muchas de las instalaciones para poder recibir esa mayor demanda. Y quiero aclarar algo, que cuando uno habla de cama, no solamente es el mobiliario o la aparatología que puedan necesitar, el respirador, los monitores, sino también el personal de salud que tiene que asistir y que tiene que manejar esa unidad de pacientes. Por lo tanto, también eso pone tensión porque mayor demanda, mayor habilitación significa mayor recurso humano y eso es lo que está justamente limitándose en este momento. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. ¿En los niveles de ocupación de respiradores, cómo está la provincia? Mira, cuando hablan, ahí hay un indicador que tal vez no refleja lo que realmente se dice cuando hay del 60%, un 70%. Lo que no se habla es que las unidades de cuidado intensivo no solamente atienden pacientes con COVID, necesitan estar presentes para atender todas las otras patologías, politraumatizados, accidentes cerebrovasculares, cirugías de urgencia, necesitan cuidado intensivo. Y desde ya te digo, aún en etapa no COVID, por ejemplo en el Hospital Padilla, las unidades críticas trabajan por encima del 90-95% de ocupación con estas patologías. Si a esto, por el momento, en el Hospital Padilla no tenemos pacientes COVID, o sea, no se ha habilitado, es un hospital que está en la tercera línea, es decir, si esto llega a aumentar, cuando no se dé respuesta, no tenga la respuesta suficiente de disponibilidad en las otras instituciones, principalmente el Hospital Centro de Salud, el Hospital del Este, luego el Hospital Avellaneda,
el Hospital Padilla se está alistando para participar, como participó el año pasado, con camas de unidad de cuidado intensivo y camas de internación en sala. Pero por el momento no lo tenemos, digamos, estamos tratando otra patología, pero aún tratando otra patología, la unidad de cuidado intensivo en el Hospital Padilla son 4 unidades de cuidado intensivo, están por encima del 90% de ocupación. Doctor, ¿qué opina de la medida o de lo dicho por el gobierno de la Nación que le recomienda a la actividad privada de salud suspender por 30 días todas las prácticas de urgencia, que no sean las vinculadas al COVID-19? ¿Qué opina de usted eso? ¿Qué indica? Mira, lo que acabas de decir, desde ya no estaría de acuerdo si es una práctica de urgencia. No podemos suspender las urgencias. Principalmente este es un hospital de urgencia y más los a niveles privados también reciben pacientes que necesitan por problemas cardiovasculares, problemas. Imagínate que en este momento vos tengas una persona que tenga un abdomen agudo y necesita sí o sí una cirugía de urgencia. No podés no posponer una cirugía. Sí estamos de acuerdo en que ya se han empezado digamos, a programar cirugías que pueden, en algunos casos, tener un tiempo de diferimiento. No puede ser eterno el diferimiento, porque si no después vienen lo que hemos visto después de la primera ola, que es personas que han tenido las complicaciones por no haber sido operadas a tiempo o por no haber sido solucionado. Pero que esa urgencia se debe mantener. Imagínate en este momento si pasara un accidente y tendremos que hacer neurocirugía. O tenemos que hacer una cirugía de no la podés suspender. Importantísimo. Posiblemente... No se puede posponer. O sea, cuando hablan de posponer cirugía de urgencia, significa que no está en conocimiento de lo que realmente es la salud de la población. Posiblemente decía a las cirugías programadas. Claro, a eso se refería. cirugía programada, que si yo tengo una hernia, por ejemplo, que yo puedo posponerla no ahora, porque tal vez no es el momento de ocupar una cama para poder disponer, tal vez yo la puedo posponer y decir, mira, veamos el mes que viene, te vamos a hacer la cirugía. Bien. Vamos a posponer algunas prácticas, pero de ahí en más me parece correcto esa medida para descongestionar, porque la palabra más que saturación en este momento podríamos decir que está congestionado el sistema. Entonces, frente a ese congestionamiento empecemos a liberar estas actividades para que tengamos ese porcentaje disponible para la demanda de COVID. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por estos minutos, trabajando a full ahí en el marco de esta pandemia y no relajado, como dijo Alberto. Un abrazo. Ocupado, no relajado, como tiene que ser. Muy gracias, bien. doctor, Gracias, muy amable. Doctor, ahí está. Bien, muy bien.